Bueno, nos hemos quedado en que el alimento entra por el esófago, pasa este esfínter esofágico inferior, que el superior estaba arriba, y entra ya en el estómago, que tiene forma de L, forma de bichuela, tiene el tamaño de una botella de litro y medio de agua, más o menos, a la máxima capacidad, y tiene aquí una mucosa especialmente preparada para resistir hasta pH 1 de ácido clorhídrico. Fijaros lo que es eso. Bueno, aquí tiene ya el esfínter pilórico. Bueno, decimos que el estómago se encarga de la digestión básicamente mecánica, puesto que la digestión química empieza prácticamente aquí, en el intestino delgado, en el duodeno. ¿Vale? O sea, la digestión mecánica. Podemos decir que el estómago es como una especie de batidora, como una batidora que lo bate todo, lo forma todo una papilla, y esa papilla está entrando en pequeñas cantidades aquí, y esa papilla es lo que se llama el quimo. El quimo va entrando en pequeñas cantidades pasando este esfínter pilórico, que es el que permite la regulación. ¿Y por qué unas veces la digestión se hace más rápida que otras? Pues todo depende del alimento que tomemos. Si ese alimento tiene más hidratos y pocas proteínas y grasas, pues pasa rápidamente. Por supuesto, si es líquido, pasa más rápido todavía, como el agua. Pero si ya vamos añadiendo proteína y sobre todo grasa, pues la digestión se hace mucho más lenta y pesada. Entonces, una digestión con grasa y con proteína puede durar hasta 5 horas. 5 horas, ¿vale? Bien, aquí tenemos básicamente la histología del estómago. Fijaros que el estómago, las partes del estómago lo tenemos en este dibujo, ¿veis? Aquí es por donde entra el esófago. Bueno, pues la parte de arriba es lo que se llama el fungus, esta que está aquí de color azulita. Prácticamente está en la parte alta del estómago y es difícil llenarla. Luego esta parte que veis de color verde es lo que se llama el cuerpo. Esta es la parte principal, que tiene una curvatura menor por la parte de dentro y una curvatura mayor. ¿Veis? Aquí la tenéis aquí perfectamente, la curvatura menor y la curvatura mayor. Bien, y la parte final, la parte última, es lo que se llama el antro, esta que veis aquí de color moradita. Luego ya empezaría aquí la parte del duodeno. ¿Vale? Si lo vemos aquí ya también las partes del estómago, bueno, la envolvente, lo que envuelve, esto es una membrana serosa, esta es la capa normalmente de tejido conectivo y es una capa protectora, envolvente. Por fuera ya estaría que el peritoneo, que es un saco pericárdico que envuelve a todas las vísceras y las protege de su infección. Bien. Luego ya, por dentro de la capa esta serosa, ya empezamos a ver la capa muscular. Esta capa muscular, fijaros que es curioso que tiene varios tipos de fibras. Tiene unas fibras circulares, tiene una fibra oblicua, que ahora veremos, unas fibras longitudinales, o sea, tiene distintos tipos de fibras. ¿Vale? Y luego ya observáis aquí también las arruguitas estas que forma aquí la mucosa, y esto es para aumentar la superficie, ¿vale? Para aumentar mucho la superficie. Y otra cosa que nos tenemos que fijar es en este esfínter pilórico, que es como una puerta de salida. El quimo va saliendo en pequeñas cantidades según va dejando el duodeno que pase. Según se va haciendo la digestión ya química, pues va permitiendo que salga más o menos cantidad de quimo. ¿Vale? Bien, si tomamos aquí un trocito de la histología, un trocito, y lo ampliamos mucho, pues observamos que las paredes del estómago pues tiene varias capas. La primera que hemos dicho, esta capa que veis de color azulito, es lo que se llama el peritoneo visceral, que es una capa envolvente de todas las vísceras. ¿Vale? Luego ya va una capa de tejido conectivo, esta amarillita, con sus azules y rojos que son los vasos arteriales y venosos, ¿vale? Bien. Y luego ya empieza las capas de la submucosa, la capa de la submucosa que tiene varios tipos de fibras. Tiene una capa muscular longitudinal, que es esta primera, una fibra musculares longitudinales, ¿vale? Luego tiene otra capa que le sigue de fibras musculares circulares, fibras musculares circulares, y por último fibras musculares oblicuas.
Y el por qué, os preguntaréis, necesita tantas capas musculares. Por supuesto, son fibras musculares lisas. Pues porque el estómago hace distintos movimientos para contraerse, para mezclar bien la comida, para hacer esa mezcla química, perdón, sobre todo mecánica, ¿eh? Y entonces el estómago, pues todo el mundo conoce, por ejemplo, cuando los retortijones estos que nos dan cuando el estómago está vacío, ¿eh? Cuando tenemos el estómago muchas horas vacío, pues nos da, empieza a contraerse, entonces da un cierto dolor visceral. Pues todo eso es motivo de esta cantidad de fibras que tiene. Bueno, luego ya aquí, pasado estas capas musculares, pues ya tenemos aquí los vasos sanguíneos, ¿vale? Y por último ya esta capa gruesa es la capa mucosa. Fijaros, la capa mucosa es la más gruesa, es la más interna, la que da a la luz, el lumen, la luz. Bueno, tiene esta salida, aquí es donde estaría el alimento, por esta zona, y estaría esta salida de la foveola gástrica. Bueno, y aquí es donde entra el alimento, en esta glándula gástrica, y en esta glándula gástrica va a haber distintos tipos de células que ahora estudiaremos, ¿veis? Esto es para aumentar la superficie mucho, Fijaros cuánto aumenta la superficie, si en vez de ser lisa, pues totalmente con invaginaciones, entonces aumenta muchísimo la superficie de exposición para la digestión. Vemos que las glándulas gástricas, esas glándulas que hemos señalado últimas de la mucosa, pues tienen 4 tipos de células principales. Tienen las células principales que producen sobre todo pexinógeno. Pexinógeno que es inactivo, es un precursor de la pexina, que ya es una enzima que degrada las proteínas. Pero claro, se produce de manera inactiva, que es el pexinógeno, y cuando el ácido clorhídrico ya aumenta, o sea, cuando ya hay una cantidad de ácido clorhídrico importante, es cuando se transforma a pexina, que degrada las proteínas, ¿vale? En el antro pilórico se segrega también lipasa gástrica, o sea que actúa sobre algunos tipos de lípidos. Los lípidos más sencillos tenéis que tener en cuenta, son lípidos sencillos, lo que se degrada en el estómago. El segundo tipo de células se llaman células parietales. Las células parietales producen el ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico es muy importante para mantener el estómago limpio, estéril. Es como una especie de esterilización y es como una especie de que tú a los alimentos que vienen de la calle le metes ese ácido clorhídrico, los limpias, los desinfectas y empiezan ya un poco a degradarse, ¿vale? Esas células parietales son importantísimas. Las terceras células son las mucosas. Señores, las células mucosas producen una mucosa protectora de la pared del estómago para resistir precisamente el ácido clorhídrico, ¿vale? Y por último, las células G, que también son muy importantes, que producen gastrina. La gastrina no es una enzima, es una hormona, fijaros. O sea, porque aquí se producen por una parte enzimas y por otra parte hormonas. Pues es una hormona que estimula la secreción del ácido clorhídrico. Esto está absolutamente y perfectamente regulado para que en cada momento se produzca la cantidad exacta de mucosa por parte de las células mucosas, o de ácido clorhídrico por las parietales, o de gastrina, o de pexinógeno, en fin. Cada digestión, como digo, es absolutamente diferente y no hay dos digestiones iguales. Ahora tenemos aquí el hígado, que es la víscera más importante que tiene el cuerpo humano para la digestión. Pesa hasta 1,5 kg sin sangre, es la glándula más grande. Tiene un color rojo oscuro, tiene una consistencia blanda y está dividido entre el lóbulo izquierdo, derecho, caudado o cuadrado. Fijaros una cosa curiosa. El hígado es uno de los reservorios más importantes de sangre, junto con el bazo. Son los dos reservorios más importantes que tiene de sangre. El 30 al 40% de la sangre está en el hígado, y si no, también, como dijimos, en los capilares pequeños, en los vasos más pequeños, los capilares venosos. Bien, también deciros que el hígado hace una función inmunitaria muy importante, puesto que filtra y depura la sangre. Precisamente tiene sus células de Kupffer
que son células fagocíticas, células fagocíticas. También fijaros otra cosa, se encarga de regular la glucosa. Fijaros, la glucosa que llega de la sangre, de la alimentación, la va a transformar en glucógeno hepático. Hay dos tipos de glucógeno, uno muscular, que es muy pequeño, es muy poco, los músculos tienen muy pocas reservas, pero el glucógeno más importante está sobre todo en el hígado, glucógeno hepático. Pensad que el 10% del peso del hígado es glucógeno. Ahora bien, cuando el glucógeno ya no se puede absorber más, porque tenemos mucha glucosa, porque hemos comido mucho, entonces pensad que se transforma en ácido graso, eso ya lo sabéis. Bien, también otra de las funciones importantes es que forma el 90% de las proteínas. También hace que los aminoácidos los regule, o sea, la regulación de los aminoácidos. También se encarga de eliminar la urea, que son sustancias tóxicas para el cuerpo. También excreta los fármacos, elimina las sustancias tóxicas. O sea, el hígado hace hasta 100 funciones distintas. Aquí observamos que el intestino le manda todos los nutrientes a través de la sangre que lleva la vena porta al hígado. Esta es la forma de llevar todos los nutrientes. Por otra parte, el hígado también recibe la sangre de la arteria hepática que aporta también sobre todo el oxígeno. Y luego tenemos las venas de los lobulillos que confluyen la vena hepática que lleva la sangre a la cava inferior. Fijaros la importante red arterial y venosa que tiene el hígado. La unidad del hígado se llama el hepatocito. El hepatocito tiene unas formas hexagonales, como veis, y están alrededor de una vena central. Y entre ellas, fijaros aquí en esta forma hexagonal, tenemos aquí la vena central y son como si fueran espacios portatriangulares, son como triangulitos, con una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta, un capilar linfático, un conductillo biliar que recoge la bilis de todos los hepatocitos. Fijaros que los hepatocitos pueden llegar a ser hasta 100 funciones diferentes. Son los que hacen realmente las funciones metabólicas más complejas, metabolizan todas las sustancias procedentes de la digestión, sintetiza y segregan la bilis y las sales biliares, que es para disolver la grasa, transforma la glucosa en glucógeno, produce el fibrinógeno para la coagulación de la sangre, transforma la albúmina en proteína, produce la vitamina A y B. Pensad que tiene una enorme regeneración, o sea, un hepatocito puede regenerarse cada 5 meses, o sea, cada 5 meses tenemos prácticamente un hígado nuevo. Aquí observamos la vesícula biliar llena de bilis que produce el hígado. La bilis emulsiona la grasa, neutraliza la acidez del quimo y favorece la absorción, sobre todo, de los ácidos grasos. Contiene sales biliares, proteínas, colesterol y hormonas, además de un pigmento de color verdoso, lo que se llama la bilirrubina. Se producen los hepatocitos y se vierte a los canalículos biliares que desemboca hacia los conductos biliares. ¿Veis? Estos son los conductos biliares. Se almacena temporalmente en la vesícula biliar y es liberado cuando el alimento llega al duodeno, sobre todo cuando este alimento tiene mucha grasa. Pensad que hay personas que carecen de vesícula biliar, le han quitado la vesícula porque se le ha obstruido y ha habido que quitársela. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas pueden tomar una cantidad de grasa limitada. Cuando ya toman demasiada grasa, pues tienen una digestión muy pesada y a veces tienen que tomar ciertos fármacos, ciertas moléculas de la farmacia para que hacen las veces de la bilis. Otra víscera muy importante, sobre todo en la especie humana, es el páncreas. El páncreas tiene una forma cónica, esta sería un poco la cola del páncreas, y esta sería la parte de la cabeza del páncreas. Tiene esta forma cónica de unos 25 centímetros de longitud y 5 centímetros de grosor. Fijaros, aquí tenemos además
el conducto, o sea, el duodeno, donde desemboca tanto los conductos pancreáticos que van a producir ahí el jugo pancreático, como el conducto biliar. El conducto biliar también desemboca aquí en el duodeno y viene, como hemos dicho antes, del hígado. Tenemos aquí la cava inferior, que es la que riega toda esta zona, la que trae la sangre de toda esta zona. Y la aorta es la arteria principal, el ventrículo izquierdo, es la arteria principal que tenemos en el cuerpo. Aquí tenemos el bazo es un órgano defensivo, tiene mucha sangre también, está muy irrigado, como lo veis, ¿vale? Y fijaros una cosa, el páncreas tiene dos funciones. Una función endocrina, o sea, que produce hormonas, y eso lo hace los islotes de Langerhans. Y segregan dos hormonas, la insulina y el glucagón, que regulan el metabolismo de los glúcidos. Esa es la función endocrina. Pero al mismo tiempo tiene una función exocrina, veis aquí este conducto pancreático que libera el jugo pancreático. Esa es la función endocrina, que ayuda a la digestión. Aquí tenemos lo que es el páncreas endocrino. El páncreas exocrino hemos dicho que produce el jugo pancreático para la digestión y el páncreas endocrino produce los islotes de Langerhans. Aquí en el páncreas, los islotes de Langerhans, sobre todo en las células beta, son las productoras de insulina. Las células beta son las productoras de insulina, producen la insulina. Pensad que la insulina es una hormona que regula la cantidad de azúcar en la sangre. Su misión es facilitar que la glucosa que circula en la sangre penetre en la célula y sea aprovechada como energía. La glucosa se puede considerar como la gasolina que hace funcionar el motor de nuestro cuerpo. En las personas sin diabetes, cuando se empieza a comer, empezamos a alimentarnos, pues tomamos alimentos que contienen hidratos de carbono y la glucosa en sangre activa unos sensores de las células beta y estimula la producción de insulina que se libera directamente en la sangre. Las células beta miden los niveles de azúcar constantemente y entregan la cantidad exacta de insulina para que la glucosa pueda entrar en la célula, manteniendo así los rangos normales que son de 70 a 110 miligramos. El exceso de glucosa, ¿qué pasa? Pues se guarda o bien en forma de glucógeno, o bien si hay ya mucha, por eso de noche no deberíamos tomar mucho hidrato, porque se acumula en forma de tejido graso, ¿vale? ¿Qué pasa entre comidas? Pues cuando estamos en ayunas, el azúcar de la sangre está bajo y las células necesitan combustible. Por eso el glucógeno del hígado es convertido rápidamente por el hígado en glucosa. ¿Qué pasa con las personas que tienen diabetes? Pues entonces, como no hay insulina o es muy escasa, no funciona bien. La glucosa no puede entrar en las células, se acumula en la sangre. Cuando no hay suficiente insulina, el exceso de glucosa no puede ser guardado en el hígado o en el tejido muscular. En vez de eso, la glucosa se acumula en la sangre y esta concentración alta de glucosa es lo que se llama la hiperglucemia, que tiene muchas consecuencias en muchos territorios, incluso produce ceguera, incluso problemas cardíacos y muchísimos problemas metabólicos. El jugo pancreático, el páncreas exocrino, sobre todo lo que produce es enzimas. ¿Y qué enzimas produce? Pues produce amilasa pancreática para disolver los hidratos, lipasa pancreática para las grasas, tricina y quimotricina para las proteínas, peptidasa, nucleasa pancreática y bicarbonato. Todas estas sustancias llegan al duodeno a través del conducto de Wirsung, que se une al conducto colédoco, y desemboca en la ampolla de Vater. Existe también un conducto accesorio. En el intestino delgado, aquí vemos el estómago, y de aquí sale ya el intestino delgado. La primera parte decimos que es el duodeno, ¿vale? Luego ya el yeyuno, le sigue el yeyuno, y la última parte ya es el ilion. El ilion aquí ya queda con el colon, la válvula iliocecal, como ahora veremos. Bueno, pues el intestino delgado tiene una longitud aproximada de 6-7 metros y se subdivide en tres partes, como hemos dicho: duodeno, yeyuno e ilion. La primera región del intestino delgado, el duodeno, tiene unos 25 centímetros. A la altura de la segunda vértebra lumbar, aquí en la especie humana, pues se transforma más o menos en yeyuno. Y el último tramo corresponde al ilion. Muchas veces tenemos malestar
malestar estomacal y pensamos que es el estómago tal, pero realmente hay muchos problemas de la válvula iliocecal, es la gran desconocida. La válvula iliocecal es un músculo pequeño que está ubicado al final del intestino delgado, en el ilio, y, y el comienzo del intestino grueso, que es el ciego. Se encuentra, por tanto, en el lado derecho, como veis, en el lado derecho del cuerpo. ¿Veis? En esta imagen se ve perfectamente la válvula que une el ilion con el ciego, la válvula iliocecal. Bueno, primero tengo que deciros que en el intestino delgado se absorben los nutrientes de los alimentos ingeridos y en el intestino grueso se absorben sobre todo los líquidos restantes y se elimina el sobrante en forma de heces. Pues bien, la válvula iliocecal es la que permite a los alimentos ya absorbidos en el intestino delgado pasar al intestino grueso para su posterior procesamiento. Además, la válvula iliocecal evita que los materiales desechos retrocedan hacia el intestino delgado. Por tanto, decimos que es una válvula de una sola vía, que se abre para permitir el paso de los alimentos ya procesados. ¿Vale? Aproximadamente unos 2 litros de líquido ingresan diariamente a través de la válvula iliocecal. Y además el único sitio del tracto gastrointestinal que se usa para la absorción de la vitamina B12 y de los ácidos biliares. Bueno, y en el intestino tenemos las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales son como pelitos, filamentos muy finos, una especie de filamento en forma de dedo que sobresalen de las paredes del intestino, en concreto del duodeno, el primer segmento del intestino sobre todo, miden 0,5 a 1 milímetro de largo aproximadamente y cuentan una gran cantidad de microvellosidades. Dentro tiene a su vez microvellosidades. Aquí tienen los vasos, la capa epitelial de la mucosa, y aquí tenemos las glándulas intestinales, lo que son las cristas. Bueno, ya veremos eso un poquito también. Deciros que a pesar de que son muy pequeñas, cumple un papel esencial en el proceso de la digestión y absorción de los nutrientes. Por eso, cuando están dañadas, dan lugar a una gran cantidad de consecuencias en nuestro organismo. ¿Y cuál es la función que cumple? Bueno, en las personas sanas, sin patología ninguna intestinal, las paredes del intestino están recubiertas, todas, absolutamente todas, de vellosidades intestinales y microvellosidades, que contribuyen a aumentar la superficie de absorción de los nutrientes. Pensar que se puede llegar a tener una superficie de hasta 300 metros cuadrados para absorber todos los nutrientes que los conducen al torrente circulatorio para que llegue a los órganos y en función de sus necesidades. Pero, ¿qué pasa? Cuando están lesionados, producen grandes carencias, por ejemplo, la absorción del hierro, y produce una anemia ferropénica. También las personas que son alérgicas al gluten, pues también tienen problemas, los celíacos. Muchas veces este es el origen, las vellosidades intestinales que están dañadas, ¿vale? Y por tanto no pueden ingerir el gluten. El intestino grueso tiene aproximadamente 1,5 metros de longitud, 1,5 metros de longitud, y tiene un grosor aproximado de unos 6,5 centímetros de diámetro en todas sus partes. Como veis, tiene la parte ascendente que se llama el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Todo esto es el intestino grueso. Aquí observáis el ilion cuando se unía al ciego, la válvula iliocecal, esta válvula tan importante para evitar el retroceso de los alimentos ya una vez que están en el intestino grueso. Y aquí observáis otra cosa curiosa, y es este apéndice, que es las personas que tienen que operar de apendicitis. Este es el apéndice que se inflama y que muchas veces produce un dolor tremendo, y si no lo operamos a tiempo puede dar lugar a una apendicitis y incluso a una peritonitis. Muy interesante. Bien, pues decimos que en el intestino grueso es donde se absorbe básicamente el agua. El agua. Fijaros qué curioso. Ha habido que llegar hasta el intestino grueso. Y también algunos iones inorgánicos. Y aquí es donde se van a formar las heces
y ya se van a empezar a eliminar. Estas heces van sobre todo aquí, al resto donde se acumulan, en la bolsa rectal, y ya el ano la elimina. Deciros que el intestino grueso tiene abundante flora bacteriana. Son fermentos, residuos no digeridos, pero es lo que es la que más cantidad bacteriana tiene. Es lo que hoy se llama la microbiota. La microbiota. Antiguamente se le llamaba la flora bacteriana, la microbiota. También aquí en el intestino grueso se sintetizan vitaminas como la vitamina K y la vitamina B. Hoy esto de la microbiota está muy de moda porque muchísimos médicos ya cuando hay una diarrea y constante que no podemos cortar con antidiarreicos, etcétera, etcétera, pues utilizan lo que se llaman los probióticos. Los probióticos son bacterias vivas que atraviesan todo el estómago y el intestino delgado y llegan intactos al intestino grueso, donde actúan. Fijaros qué curioso, la microbiota intestinal en la especie humana puede llegar a tener 1000 billones, con B, de microorganismos, incluyendo como mínimo 1000 especies diferentes de bacterias. Fijaros que puede llegar a tener hasta 2 kilos de peso. 2 kilos de peso puede ser la microbiota que tenga el intestino grueso. Por otra parte, otro dato curioso es que 1/3 de la microbiota intestinal es común a la mayoría de la gente, o sea, la compartimos, la podríamos compartir, pero 2/3 son específicos de cada persona. En otras palabras, podemos describirla como el carnet de identidad personal, ya que es única en cada individuo. Bueno, y ya vamos terminando. Estos son algunos tipos de las heces fecales, fijaros, desde más sólidos hasta más líquidas, hay distintos tipos, hay hasta 7 tipos diferentes. La heces fecal está formado por restos de alimentos que no se han podido absorber, o sea, por eso la celulosa, todo eso, es bueno comerla porque arrastra la grasa, arrastra muchos alimentos, es bueno comer la celulosa. También hay células del epitelio intestinal, bacterias intestinales. Todo el mundo sabe que presenta un olor característico un mal olor característico, debido sobre todo a la fermentación pútrida de las proteínas. Y la forma depende del tiempo que pasan en el colon, ¿vale? Ya para terminar, hablar de la regulación del proceso digestivo. ¿Quién se encarga básicamente de la digestión? Pues ya lo hemos estudiado. El sistema nervioso entérico, lo vimos en el vegetativo, que regula la actividad tanto del músculo liso como de las glándulas que segregan. Hay fibras simpáticas y parasimpáticas que activan e inhiben la función digestiva. El nervio motor principal, sabéis que es el parasimpático, el nervio vago, el 10º par craneal. El nervio vago del parasimpático es básicamente la clave de todo el aparato digestivo. Bien, y hay también una regulación hormonal, no solamente nerviosa, y eso se hace con hormonas de la sangre como la gastrina que produce el estómago, que ya hemos dicho, la secretina y la colecistoquinina que produce el intestino delgado. O sea que el proceso de la digestión es tremendamente complejo y está muy regulado de una manera muy estricta.